Estamos en esta serie llamada Desintoxicando la Fe y creo que es necesario desintoxicar la fe. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia en la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, ya sea desde niños, lo que nos enseñaron nuestros padres. Y de alguna manera, muchos de nosotros, en algún momento eso como que nos cansó, eso parece ya como mentira, esto no me llena, esto parece un cuento, siempre lo digo. Me enseñaron de Dios de la mí con el mismo énfasis que el viejito pascuero, o Santa Claus, Papá Noel, bueno, el caballero del promotor de la Coca-Cola. Y este viejito me enseñaron de la misma manera. Luego me doy cuenta que este viejito no existe, entonces luego sacamos la conclusión, bueno, parece que Dios tampoco existe. Y llegamos a esas conclusiones y nuestra fe muchas veces no madura. Pero no solo nuestra fe no madura, es parte de la vida madurar, crecer, ir madurando en nuestra vida. Es parte normal. El problema es que, ¿cómo madurar cuando una fe está intoxicada? Cuando la fe no está dando, no se ve bien esa fe. Decíamos, Jesús, el tiempo que estuvo acá fue irresistible. La gente que no era como Jesús quería estar con Jesús. Quería estar con Jesús. La gente estaba con Jesús y así sean los más malos, no se sentían juzgados por Jesús. Nosotros hoy somos las manos y los pies de Jesús, digo la iglesia en general, pero no causamos el mismo efecto. Un evangélico, un católico, esto me va a venir a hablar, y uno mejor no causar el mismo efecto. No causamos el mismo efecto. Y eso es porque la fe ha sido intoxicada. De alguna manera no nos estamos pareciendo a ese Jesús. Y es bueno que la iglesia tome en cuenta esto. Yo pienso que así como hace 500 años, más o menos, y se hizo una reforma acerca de la fe, Martín Lutero y otros más se levantan a demostrar que la fe debería ser reformada. Bueno, yo creo que estamos en tiempos donde también debemos reformar nuestra fe. Hay muchos conceptos que no están alineados, ni siquiera con la palabra de Dios. O a veces con la palabra de Dios y un poco enredada, y eso voy a hablar hoy. Entonces, esto es importante. Así que en esta serie hemos estado hablando al principio estuvimos hablando de los buenos. ¿Quiénes se van al cielo? ¿Los buenos, los malos? ¿Cuáles se van al cielo? Y obviamente diríamos los buenos, el cielo es un lugar bueno, Dios es bueno. Así que, ¿por qué no llevarse a la gente buena al cielo? Decíamos, ¿no? Y llegamos a la conclusión que los buenos no van al cielo. ¿Quiénes van al cielo? Los perdonados. ¿Quiénes van al cielo? La gente perdonada. La gente perdonada va al cielo. Sea bueno, sea malo, poníamos el ejemplo de ese hombre crucificado, el ladrón bueno que dijimos, ¿ya? El otro era ladrón malo, pero este era ladrón bueno. Pero ese hombre en el último momento reconoce a Jesús y le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, vale. Ese loco no dio nunca, capaz que fue malo toda la vida, pero Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó en ese momento. El tipo no alcanzó a hacer oración de fe, no se bautizó, no alcanzó a hacer nada. Jesús lo perdonó y le aseguró de que iba a estar con él en el paraíso. Entonces, más allá de las teologías, la gente perdonada es la que va al cielo. Y esa fue la primera parte, pueden verlo en YouTube. La segunda parte estuvimos hablando del sufrir. Los cristianos tenemos que mostrar que sufrimos, porque si sufrimos parece que no me gano por ser bueno, el cielo me lo gano por sufrir. Entonces yo tengo que sufrir. Y ese sufrimiento nos trae culpa, porque cuando lo pasamos bien, siento culpa. Y eso está mal y hay que corregirlo, hay que desintoxicar esa manera de pensar de que porque soy un seguidor de Jesús, tengo que sufrir. El cristianismo sufrido. Sí, el cristianismo fue sufrido en la primera etapa del cristianismo. La iglesia era perseguida y a la gente la perseguían y la mataban. Para iluminar las calles de Roma usaban a los cristianos y los encendían para iluminar las calles de Roma. Pero eso no es tiempo acá. El cristianismo comienza con un sufrimiento porque era una mujer dando a luz una iglesia nueva. Y eso habían dolores de parto en la primera iglesia. Pero luego del año 300, yo les contaba, el año 302, 303, por ahí, Constantino declara el Imperio Romano como la iglesia oficial, el cristianismo, como la fe oficial. Y
empieza a acabar la persecución, pero los cristianos seguían siendo con la sensación de que tenían que sufrir. Y han pasado 2000 años y muchos cristianos hoy todavía sienten que deben sufrir. Y Jesús dijo, yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y eso no significa tener plata, que no está mal tener plata. Pero abundancia no significa solo un tema económico, significa sentirme bien, sentir una vida plena en todas las áreas de mi vida. Dios quiere que tengamos buenos matrimonios, que tengamos buenas relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, que tengamos buenas relaciones en nuestros trabajos. Entonces todo esto Dios lo quiere para bien, pero si creemos que tenemos que estar sufriendo y pegándome, no, eso está mal. Y nosotros debemos apoderarnos como cristianos, como seguidores de Jesús, apoderarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Y hay muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y de lo que voy a hablar hoy va mucho más a este punto. Así que hoy estamos en la tercera parte de esta serie llamada Desintoxicando la Fe. Y hoy voy a hablar de un tema que es, quizás, los que me conocen saben que es uno de mis temas favoritos. Lo disfruto del momento que conocí esto. Yo digo, wow, esto es maravilloso. Así que a algunos les va a explotar el cerebro, les va a explotar su religiosidad, su fe y muchas cosas. Muchos cristianos no saben de esto, así que vamos a hablar del punto. Pero antes quiero ir haciendo un poquito de introducción dentro de lo que hablábamos de la fe, de esta serie. Y decíamos que, mira, la calidad de nuestras creencias, la calidad de nuestras creencias es la calidad de nuestra fe y nuestra vida espiritual. De acuerdo a lo que nosotros creemos, es como en nuestra vida. ¿Cómo estás teniendo la calidad de tu creencia? Si estás creyendo verdades, si no estás creyendo mentiras, eso va a tener que ver con tu fe y la manera como te vas a desarrollar en la vida. Es muy importante que nosotros podamos aprender a tener una calidad de fe, calidad de creencia. Y si a veces tenemos que confrontar nuestras creencias erróneas, es necesario. Y este ha sido como la frase que hemos usado durante toda esta serie. Es importante la calidad de creencias que tengamos, porque impactará en nuestra fe y impactará en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Así que esto es muy importante. Ahora, yendo directo al punto de hoy. Y tiene que ver con el título de este mensaje. Nada ha intoxicado más la fe que la mezcla de pactos. Y les voy a explicar qué son los pactos. Nada ha sido más dañino, más tóxico para la fe cristiana, sobre todo, que la mezcla de los pactos. ¿Por qué? Porque Dios hizo pactos. Dios es un Dios de pactos. Por ahí hay una canción muy bonita que habla de los pactos. Sí, Dios hizo pactos con Abraham, hizo pactos con Jacob, con los patriarcas de la fe. Pero también hizo pactos con la nación de Israel. Como país, con un pueblo. Él hizo un pacto con ellos, un pacto temporal con ellos. Y también hizo un pacto a través de Jesucristo. Entonces hay diferentes pactos, dos pactos principales. Y la mezcla de estos pactos es lo que ha traído mayor problemas, porque estos dos pactos, ¿cuál es el problema? Los dos pactos aparecen en la misma Biblia que leemos. Nosotros los conocemos como los testamentos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la parte más larga. El Nuevo Testamento es la parte más chiquitita, ¿cierto? Entonces, los dos pactos y los diferentes pactos, pero los dos principales salen en el mismo libro o en la misma biblioteca. Biblia significa viene de biblios y significa biblioteca de libros. Son 66 libros recopilados ahí y separados por estos dos segmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento, la palabra testamento, la verdadera traducción es pacto. Debería llamarse Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, no Testamento. Por una cuestión de traducciones terminó en testamento, pero en realidad es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Antiguo contrato, nuevo contrato. Les voy a explicar más adelante por qué hablo de eso. Porque son dos pactos diferentes y el problema es que aparecen en la misma Biblia. El problema también es que mezclamos el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto y tratamos de llevar
esas soluciones para el día cotidiano de nosotros en un contexto totalmente diferente. Y cada vez que mezclamos los pactos, distorsionamos, cambiamos la situación. Cada vez que mezclamos los pactos, intoxicamos nuestra fe. Y esto es muy interesante. Y yo sé que de pronto puede haber cristianos que llevan tiempo y que a lo mejor están con un poquito de piquiña. Es normal. Así que, por lo mismo, la peor pregunta que muchos hacen es, ¿qué dice la Biblia acerca de? ¿Qué dice la Biblia acerca de? Es normal, muchos de nosotros, yo mismo he hecho esa pregunta. Yo mismo he enseñado diciendo, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Pero es la peor pregunta que podemos hacer. ¿Qué dice la Biblia de esto? Porque tendríamos que responder, depende. ¿A cuál pacto te refieres? Si te refieres al pacto del antiguo pacto, acerca de la ley y los mandamientos, o de la vida cristiana. ¿A cuál pacto te refieres? Tendríamos que decir. Y quiero aclarar, yo creo que todo lo que dice la Escritura es verdad. Todo lo que nosotros encontramos en la Biblia es verdad. Yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por supuesto con su contexto, pero yo creo que todo. Yo creo que el antiguo pacto está bien, es parte de, pero es muy interesante saber cuál pacto estamos metidos nosotros, en qué contexto vivimos nosotros. Entonces debemos diferenciar lo que es la ley y la gracia, debemos diferenciar de los mandamientos del antiguo pacto ante el mandamiento único que dejó Jesucristo. Debemos aprender a diferenciar eso. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Así que ante esta pregunta, una mejor forma de preguntar es, en nuestro contexto cristiano, ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿O qué dicen los discípulos de Jesús? ¿O qué dice el Nuevo Testamento acerca de tal punto, acerca de una situación matrimonial, acerca de una situación de relaciones, acerca de una situación de padres, de hijos? ¿Qué dice acerca de, en cuanto a dar en una iglesia o no? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice los discípulos de Jesús? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Es una mejor pregunta, porque ahí tenemos un contexto un poco más claro de lo que es. Porque si agarramos todo y mezclamos todo, eso va a ser complicado. Ya les voy a dar algunos ejemplos más. Entonces, ante esto, Pablo y mucho más, pero Pablo específicamente, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, habló mucho de este tema. De hecho, esto que vamos a hablar hoy les va a permitir a muchos de ustedes leer las cartas de Pablo y entender un poco más el concepto de lo que se refería Pablo con respecto a las mezclas de la ley, porque a veces, si ustedes se han puesto a leer, por ejemplo, el libro de Romanos, la carta que Pablo escribió a los romanos, y vemos que empieza a decir, y los incircuncisos y los circuncisos, y que esto, y los que estaban en la ley, y los que no estaban en la ley. Y alguien que está leyendo me pasó, por primera vez dice, ¿qué es todo esto? Te asusta porque no entiendes nada. Pero al ver esto van a entender y van a leer y van a entender a qué se refería Pablo con estas cosas. Así que es muy interesante. Y Pablo, por ahí por el año 62, escribe una carta, que es la carta a la ciudad de Éfeso, que se llama la Carta de los Efesios. Y en esta carta empieza a dar algunas instrucciones y a contar el contexto con respecto a cómo viven los cristianos de Éfeso, que la mayoría no eran judíos, la mayoría eran lo que se llamaba gentiles. Y no es que gentiles porque eran buena gente, sino gentiles eran las personas que no eran judías, se les llamaba gentiles. Por lo tanto, todos nosotros somos de esa línea. Si no eres judío, eres en ese contexto un gentil. Así que somos gentiles, algo bueno que tengamos. Entonces, tomando eso en cuenta, Pablo escribe y empieza a explicar cómo era nuestra realidad desde la ley, desde el antiguo pacto. ¿Cómo eran ellos los que estaban en Éfeso, por lo tanto nosotros también? ¿Cómo éramos antes de Jesús? Y miren cómo lo empieza a explicar. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. La promesa y el pacto era para la nación de Israel y ellos esperaban el Cristo. Cristo significa Mesías, no es el apellido de Jesús. Bien.
Eso también es bueno aclararlo por la duda. Y estaban ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está diciendo, mire, ustedes no tenían nada que ver con estas promesas, con este pacto. Ustedes, nada que ver. Por lo tanto, tú y yo, nada que ver en esto. Bien, entonces, pero ahora, dice, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, apartados de esto, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús, o sea, mediante el sacrificio de Jesús. Dios los acercó. Ustedes estaban separados, pero ahora ustedes están dentro, están cerca de esto. Estaban lejos, pero ahora por medio de Jesús están cerca. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Agarró lo que eran los israelitas, el pueblo, la nación de Israel, y todo el resto ahora hizo uno solo. Uno solo. Ustedes son uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Ya después, más adelante, les voy a explicar por qué había ese muro, pero había esa enemistad de ser diferentes, eso estaba. Y fue un plan de Dios por un tiempo. Entonces, sigue diciendo, pues anuló la ley. ¿Está claro ahí, no? Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. O sea, todo lo que era la ley, se le decía la ley y los profetas, todo lo que era la ley, todo el antiguo pacto fue anulado. Sus mandamientos y sus requisitos fueron anulados. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Una nueva humanidad. Por lo tanto, en esa nueva humanidad entran judíos y entran árabes. Pero ellos no lo han querido entender. Años después, todavía no lo quieren entender. Y todos los demás, por supuesto. Bien, entonces, ¿para qué? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. O sea, vuelve al sacrificio de Jesús, la que dio muerte a la enemistad. Cuando Jesús muere, también muere esa enemistad y esa separación. Porque el plan de Dios era una sola nación ahora, una sola nación, y esta sea mediante Jesús. Más claro que el agua. Por lo tanto, Él anuló la ley anterior. Ya no estamos bajo ese pacto, bajo esa forma. La cumplió. Cumplió la ley. Decían, Jesús no vino a abolir la ley, no, la vino a cumplir. Y al cumplirla, la deja nula. Jesús cumplió la ley. Nadie podía hacerlo. Los mandamientos eran para mostrarlo lo malo que éramos. Los 10 mandamientos, las 613 leyes de Israel, eran para mostrar que nunca íbamos a llegar. Lo hablamos en el primer episodio. Nunca tú y yo íbamos a llegar a eso. Nunca. Solo una persona lo logró, fue Jesucristo. Porque nosotros no lo íbamos a poder lograr. Y esto comenzó a impactar. Al no entender esto impacta la conducta del ser humano, la conducta de las personas, empieza a impactar esto y Dios, porque las personas dicen, ok, si está todo mezclado, entonces me tengo que portar bien, pero con el antiguo pacto y con la nueva ley me tengo que portar bien, pero me tengo que portar bien. ¿Por qué me tengo que portar bien? ¿Por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo que ser generoso? Porque una cosa es que tú seas generoso, y es bueno que seas generoso, es bueno que tengas conducta. Dios quiere que tengas una buena conducta, pero es importante también por qué debes tener una buena conducta. ¿Por obligación? ¿Porque tienes que cumplir una ley o por gratitud o por amor? Es muy diferente ser generosos por gratitud y por amor, o ser generoso porque estoy obligado a hacerlo. Es muy diferente. Dar voluntariamente o dar obligado. Y esa mezcla de pactos ha intoxicado nuestra fe y nuestra conducta. Y eso ha llevado a que nosotros miremos a un Dios más parecido al Antiguo Testamento, y los cristianos tratando de disculpar al Dios que parece malo y después se volvió bueno. Un Dios malo en el Antiguo Testamento
a un Dios bueno y los cristianos tratando de disculpar a ese Dios. No tenemos que estar disculpando nada. Dios es Dios y es el mismo Dios, pero está en un diferente contexto, en una diferente manera de presentarse al mundo, con un diferente pacto. Y esto es muy sanador para los cristianos hoy entender esta parte. Porque se desarrolló un Dios distante y frío, un Dios castigador. Y vamos, un Dios castigador es la peor imagen intoxicada de la fe. Dios te va a castigar. Hace poco una persona me preguntó acerca de su familiar y me dice, Dios lo está castigando porque esta persona está sufriendo. ¿Dios lo está castigando acaso? Me dio chance para poder mostrarle que Dios es un Dios de amor, no de castigo. Muchos de nuestros castigos son parte de nuestra propia vida, de nuestras propias consecuencias o de este mundo cayéndose a pedazos. Pero Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios que nos ama. Pero hemos sido tan intoxicada nuestra fe que empezamos a pensar y a mirar a un Dios así. Me pasó esto porque Dios me castigó. Y muchas veces, eso te pasó porque hiciste esto, y ahora estás sembrando. Siembra y cosecha, eso es normal. Pasa en todo. Pero a veces recibimos cosas que no son buenas y nosotros no hicimos nada para que nos pase. Es parte de las cosas que ocurren en este mundo, un mundo en caída. Entonces, esta es la peor imagen de la fe intoxicada. Mostrar a un Dios castigador, cuando no lo es. Entonces, y aquí voy con de alguna manera la segunda parte de este mensaje, hablando acerca de nuestra conducta y nuestra moralidad. Tú y yo, la mayoría de las veces, sobre todo si llevas tiempo en la iglesia, hemos desarrollado, porque lo aprendimos, una moralidad vertical. Moralidad vertical significa, tengo una moralidad, una forma de conducta vertical, enfocada con Dios. Entonces, en mi caso yo fui ateo, me ahorré muchas de esas cosas, gracias a Dios, así que yo puedo decir que fui ateo gracias a Dios. Entonces, me ahorré mucho de esa religiosidad, gracias a Dios. No la tuve, aunque sí en la iglesia que participaba me di cuenta que para encajar en la iglesia empecé a tener comportamientos similares a la gente de la iglesia. Empecé a hablar como ellos, yo nunca tuve, bueno, me conocerán, nunca he tenido un lenguaje canuto. Pero en su momento traté de parecerme porque había que decir bendiciones. Entonces yo, bendiciones, bendiciones, amén. Luego yo me di cuenta que estaba libre de hablar así y soy feliz hablando como hablo. Ya mi problema de hablar es que no sé si hablo argentino, venezolano, chileno. Ese es mi problema ahí. Y ya es parte de, pues. O mexicano también. Así que, pero comencé a conocer esa moralidad vertical, portarme bien. ¿En qué consiste la moralidad vertical? Para que me vayan entendiendo. Dios está en el cielo y hay ciertas cosas que a Dios le agradan y otras que no. ¿Cierto? Está en el cielo y Él me está mirando. Estamos hablando de personas que creemos que existe un Dios. Por lo tanto, así que la meta nuestra es no ofender a ese Dios que está en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que a Dios le molestan mucho, hay otras que no tanto y hay otras que podemos disfrutar. Entonces, vivimos midiendo mi conducta con Dios de acuerdo a las cosas que puedo hacer o que no puedo hacer. Hay cosas que son muy malas, hay cosas que no tanto y hay cosas que a lo mejor me estoy perdiendo de disfrutar. Y eso es una mentalidad muy religiosa. Vivimos al cielo preguntándole a Dios, Dios, ¿estarás molesto conmigo? ¿Me merezco algún castigo? ¿Estoy bien contigo? ¿Me dais un like? Señor, vine a la iglesia, me gané algunos puntitos, el mensaje estuvo aburrido, así que debería ser el doble. Y empiezo a negociar con Dios sintiendo que estoy en un sistema de puntuación. Y empiezo a sentir, a llevarme bien con Dios. No importa cómo me llevo con el resto, pero me llevo bien con Dios. Mi moralidad vertical está perfecta. Entonces, si hiciste algo malo, si tú hiciste algo malo, entonces cada uno de nosotros tendremos un ritual de acuerdo a nuestra formación de cuando hacemos algo malo y nos damos cuenta que hicimos algo malo, porque cuántas veces hacemos cosas malas y no nos damos cuenta que hicimos cosas malas, ¿no? Pero nos dimos cuenta, entramos en sí, entonces tenemos un sistema. Los bautistas tienen un sistema, los pentecostales tienen un sistema, los evangélicos tienen, los evangélicos, los católicos tienen un sistema, pedir, qué sé yo,
ponerme de rodillas, cerrarme en mi cuarto, orar a Dios, pedirle perdón, me equivoqué, hice esto, pequé, Señor. ¡Pum! Lo confieso, se lo hablo con Dios, Dios me da like, estamos bien, perfecto, sigo adelante. ¿Qué pasa si yo te ofendí a ti? ¿Qué pasa si yo hice algo malo contra ti? Entonces yo voy, hago mi propio ritual, Señor, perdóname, me di cuenta que le fallé a fulanito o a fulanita, a mi esposa, a mi esposo, a esto, entonces le fallé, Señor, te pido perdón. Estamos bien, perfecto, y da lo mismo como se sienta el otro. Y esa es la moralidad vertical. Es bueno. Todo este ritual de pedirle perdón a Dios por las cosas que hicimos está bueno, pero es incompleto. Porque me puedo llevar bien con un Dios invisible, apaciguo a un Dios invisible y da lo mismo cómo me lleve con la gente visible. Peor, da lo mismo cómo me lleve con el que ofendí o con la deuda que debo a esa persona. Y así muchos han desarrollado esa moralidad vertical tratando de estar bien con Dios y da lo mismo como me llevo con los demás. Total, ya estoy bien con Dios, eso es lo más. Yo soy un creyente, soy un seguidor de Dios, amo a Dios, así que me importa llevarme bien con Dios. No estoy ni ahí con el resto. No lo decimos porque somos buena gente, pero lo pensamos. Así que, en otras palabras, hipócritamente hablando, ¿no? Moralidad vertical es mantener la paz con Dios basado en mantener la paz con Dios. Nada más que eso. Asegurarme que Dios esté bien conmigo y que me dé like. Perfecto, que se meta a mi Facebook, a mi Instagram y me dé un me gusta. Ya. Y así vivimos la vida. Y así muchos cristianos viven la vida. Entonces los que no son cristianos miran esa manera de comportarse. Va a ser así, mejor ni voy. Este me está invitando a la iglesia. Y nos empiezan a ver así. Los que llevan más tiempo se darán cuenta que el cristiano, este tipo de cristiano, vive haciéndose esta pregunta. ¿Es pecado? ¿Es esto que es pecado? ¿Es pecado? ¿Hasta dónde es pecado? Por ejemplo, un soltero. ¿Cuán largo ese beso puede ser? Y si es pecado o no es pecado. ¿A dónde debería ir la manito? Aquí. Sí, damos un abrazo, ¿no? Entonces, es pecado esto, es pecado. Y estamos viendo, ¿para qué? Para poder andar al borde, mientras no sea pecado. Muchos políticos y empresarios y gente así hacen lo mismo con la ley, ¿no? Con las leyes, ¿no? Pero con Dios es como, ¿puedo estar al borde sin caerme? ¿Hasta dónde puedo llegar sin caerme? Mientras no esté pecando, bueno, estoy bien, al borde de la ley, al borde del pecado total. Esto es pecado, esto no es pecado. Y jugamos a eso, que fácilmente nos caemos, ¿no? Entonces, así muchos nos hemos comportado en su momento. ¿Está bueno esto? ¿Hasta dónde está bien? ¿Cuándo es una infidelidad en el matrimonio? Un mensaje por WhatsApp, no creo que sea infidelidad. No llegamos a eso. Infidelidad es... No, un café no es infidelidad. ¿Dónde es infidelidad? ¿Dónde es pecado? Entonces creemos que allá, cuando la regamos toda, ahí. Entonces, no es antes. Y vivimos, esta manera de religiosidad vive jugando a eso. Y esto lo produce la mezcla de pactos. Y a lo mejor algunos están medios perdidos. ¿Pero por qué? Y todo. ¿De dónde viene eso? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque miren esto. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, si me obedecen, esta era la cláusula de este contrato. Si me obedecen, los bendeciré. Si me desobedecen, les quitaré la bendición. Ese era el pacto con la nación. Y el tema es que era un pacto con la nación. Ni siquiera era individual. Así que, si tú te portabas bien en esos tiempos, si tú te portabas bien, pero tu rey, el que estaba a cargo, no se portaba bien, toda la nación tenía maldición. Y ahora tú podías ser el peor
Y el rey se portaba bien y tenía bendición porque era un pacto con una nación específico y temporal. Así que la gente sentía eso. Si me porto bien, entonces tengo bendiciones. Y hoy día los cristianos creen lo mismo por la mezcla de pactos. Creen lo mismo, por eso creen que los buenos van al cielo. Por eso creen que si me gano el cielo sufriendo, es bueno también. De ahí vienen todos esos pensamientos. De ahí viene esta famosa, que los cristianos que llevan más tiempo conocen, la famosa evangelio de la prosperidad. Que prosperidad no, ganar, tener dinero y lograrlo, y todo tiene que ver con poder tener una mejor casa, con tener un mejor auto, con que me vaya mejor, y de ahí viene eso. ¿Por qué? Porque si obedecías, si te portabas bien, eras bendecido. Cuando Jesús empieza a hacer esto, o sea, todo tenía que ver con causa y efecto, causa y efecto. Eso no se ha quitado hoy, pero en nuestra moralidad sigue usándose de la misma manera. Mirando a Dios de esa misma manera y nuestra moralidad corrompida de esa misma manera. Entonces empezamos a ver esto y empezamos a tener problemas porque no separamos los contextos, no separamos los pactos, no entendemos que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Empezamos a tomar consejos del antiguo pacto que no son para nosotros, que no fueron escritos para nosotros, promesas que no fueron para nosotros. Y no es que sean malas, lo que quiero decirles es que estas promesas son mejores para nosotros. Las promesas del nuevo pacto son mejores para nosotros. No es que sean malas las anteriores, pero ya no son para nosotros, quedaron obsoletas. Fíjense que tener una larga vida en el antiguo pacto era fruto de bendición. En el antiguo pacto tener una larga vida era bueno. Si esta persona tenía una larga vida es porque se portó bien en la vida. Entonces era bueno. Los discípulos de Jesús se murieron todos jóvenes. Jesús rompió todo eso. Como en otras palabras, Jesús, parafraseando ciertos mensajes de Jesús, Jesús le dijo, les tengo malas noticias. En este mundo van a tener problemas. Y aunque sean benditos, los van a perseguir y los van a matar. Pero tranquilos, todo esto se va a arreglar en el cielo. Eso era lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Completamente diferente al pacto anterior. Tener dinero en el pacto anterior era fruto de una buena bendición. Y Jesús rompe todo esto cuando al joven rico y a tantas personas le dijo, los que son ricos van a tener más problemas de entrar al cielo. Pero ¿cómo? Miren, piensen en el concepto de ellos. Pero si ser rico es parte de haberme portado bien. Y Jesús le dice, no, los que son ricos van a tener más problemas para entrar al cielo. Jesús empieza a romper cada una de esas cosas. Y el cristianismo en ese tiempo se volvió confuso para las personas que venían con el antiguo pacto. Así que este pacto muy vertical, muy temporal, Jesús comenzó a marcar una diferencia. Y por eso tenía estas discusiones con los fariseos precisamente, acerca de cómo eran las cosas. Piensen esto. Dios hace una promesa a Abraham. Y le dice que yo esparciré tu semilla, bendeciré por medio de él, no solo una nación, sino a toda la humanidad. Hace esa promesa, la cual después se cumplió, por supuesto. Pero la nación de Israel, el pacto que fue para la nación de Israel, fue como una especie de capullo, como una oruga. Dios tenía un plan y usó a la nación de Israel, a ese pueblo, porque en algún lado tenía que empezar, así que partió por ellos y formó una oruga que estuvo en proceso
un capullo que estuvo en proceso. ¿Y qué dan las orugas? ¿Los capullos qué dan? Mariposas. Entonces, esa oruga llegó al punto de dar un Salvador, una mariposa, un Jesucristo. Por lo tanto, el enfoque ahora es hacia Jesucristo, no hacia la oruga. La oruga Dios la usó para poder dar a luz a esa mariposa. Nos quedamos con la mariposa, no con la oruga. No mezclamos. ¿Ustedes han visto una mariposa volar con la oruga por si acaso? Sí, sale y en la yo, no, por si acaso me da frío. Pero esto es lo que nosotros hicimos. Y esto de dejar las cosas antiguas, ¿cuántos sillones ustedes antiguos tienen en la casa y no quieren soltar? No quiero mirar a mi mamá. ¿Cuántas cosas queremos preservar antiguas? Asimismo, muchos preservaron las cosas antiguas y no se dieron cuenta que había que cambiar de contrato. Por eso el autor de Hebreos dice, el antiguo pacto quedó obsoleto. El antiguo pacto está obsoleto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo pacto y mejor. Así que el antiguo pacto queda obsoleto. Es un cambio de contrato. A ver, tú arrendas una casa quizá y tú estás arrendando una casa, hiciste un contrato con el dueño de la casa, ¿cierto? Por X motivo se tiene que cambiar el contrato, subió el precio, etcétera. Entonces tú haces un cambio de contrato, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando firmas el nuevo contrato? Por ejemplo, en este pagabas 500 y en el nuevo contrato pagas 700. Tú no puedes ir a donde el dueño, luego que firmaste el nuevo contrato, ir a decirle, vengo a pagar los 500. Es decir, no, el nuevo acuerdo es 700, para eso firmamos. Entonces el nuevo contrato anula el anterior. Pero lo voy a decir en buen chileno, es terrible obvio. Es obvio. Pero parece que por alguna razón, en cuanto a la fe, no es obvio. Y claro, si tenemos los dos pactos metidos en el mismo libro. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente, lea el Nuevo Testamento. Es más, la gente que mezcla los dos pactos igual recomienda leer el Nuevo. Porque si leen el Antiguo no van a entender nada. Ahora, ¿por qué los mezclaron? Y ahí hay una historia tremenda. Nuestro amigo William Tyndale fue asesinado por eso. Pero bueno, ocurre que nuestro amigo, estoy hablando de año 1500, ¿no? Y que se mezclaron los dos pactos y todo esto. A ver, la primera iglesia no tuvo Biblia como la conocemos nosotros hasta el año 380-88 aproximadamente. No había la recopilación así como nosotros la conocemos, no existían ni los textos. Es más, no tenían acceso a la Torá muchos, sobre todo los gentiles, los que no eran de la línea judía. Por lo tanto, todos los gentiles no tenían nada que leer. Las cartas de Pablo, como les dije hace rato, Efesios, después del año 62, apareció esta carta. No tenían nada que leer. La manera de creer acerca de Jesús era por testimonios. Lo que Jesús hizo en mi vida, te lo voy a mostrar a ti. Yo quiero seguir a Jesús. Y la gente se sumaba a la iglesia, lo que se llamaba en ese tiempo el camino. Y así hacían discípulos y empezó. Y nunca la iglesia tuvo mayor crecimiento y expansión en el mundo que en esos 300 años. Nunca. Y no había Biblia. Y yo no les estoy diciendo que vamos a encontrar la Biblia. Es maravilloso que existe y les voy a contar por qué. Luego empieza la escritura y la gente empezó a maravillarse de todo está escrito, lo que había pasado con Jesús, aparecen los 4 evangelios, la historia de Jesús relatada por 4 autores, luego las cartas de Pablo trayendo corrección a la iglesia, el libro de los Hechos, lo que hicieron los discípulos, todo esto empezó a ser maravilloso y tenemos el Nuevo Testamento que lo disfrutamos tanto y es el libro con más se me fue la palabra. Bueno, el libro con más corroboración en el mundo. No hay nada que tenga más evidencia de su veracidad
que el Nuevo Testamento. Nada, nada, absolutamente nada. Nada tiene más arqueología histórica que el Nuevo Testamento y mayor comprobación que el Antiguo Testamento. Pero bueno, entonces, el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, los judíos celosos en el buen sentido, cuidaron las Escrituras. Entonces, cuando esta gente conoció a Jesús, conoció lo que hizo, les empezó a llamar la atención. O sea que hay una precuela de todo esto. Es como, ustedes saben que yo pongo ejemplos de esto y algunos se va a espantar. Star Wars. Nosotros conocimos el episodio 4, 5 y 6. Año 80 y algo. Y vimos ahí Darth Vader y bla, bla, bla. Y uno dice, wow, qué maravillosa historia. Y yo la vi. Y de pronto a alguien se le ocurre decir, existe una precuela. Episodio 1, 2 y 3. Pero ¿qué? ¿No partimos del principio? No, había algo más atrás. ¡Qué maravilloso! Ahora a ver cómo ese cabro chico se volvió tan malo. Entonces vimos la precuela. Ya de las 7, 8 y 9 no vamos a hablar nada. ¿Ok? Estoy esperando que la hagan de nuevo. Entonces, hay una precuela y la gente empezó a decir, ¿cuál es la precuela? Y se empezaron a maravillar cuando leían las Escrituras del Antiguo Pacto y empezaron a ver que todo apuntaba a Jesús, que habían más de 600 leyes, promesas que se cumplieron en Jesús. Y esta gente dijo, esto es maravilloso. Entonces, lo mezclaron en un solo libro. Pero no era para que mezclamos las promesas de acá para allá. Todo. No, los devocionales, a mí no me gustan mucho los devocionales. Sí hay uno que leemos en la iglesia que me gusta porque no hace esto tanto. Los devocionales, estamos leyendo un devocional y vamos para el Antiguo Testamento y nos vamos para el Nuevo Testamento y vamos para allá y vamos para acá. Y un enredo. Y eso afecta la conducta de los cristianos. Vamos, pensémoslo un poquito. Tomamos consejos matrimoniales de un tipo que tuvo 600 esposas. ¿No creen que son mejores los consejos matrimoniales, por ejemplo, de la carta de Efesios, de la carta de Gálatas? Si bien Salomón fue inspirado por Dios, pero no significa que debemos aplicar todo lo que hizo Salomón porque eso estaba en un contexto. Porque Dios, en su maravillosa forma, mostró en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también las rosas y las espinas, las cosas buenas y las cosas malas. No todo es para aplicarlo. No vamos a aplicar las veces que el rey David se mandó condoros, condorazos. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros debemos traer a contexto para poder aplicarlas. Hay ciertos proverbios y todo eso está genial y lo analizamos y lo traemos en nuestro contexto. Funciona. Pero hay cosas que no, porque no están escritas para nosotros. Tenemos la precuela, disfrutemos la precuela, tomemos esos antecedentes, inspirémonos con todos estos grandes del Antiguo Testamento, pero la forma de conducta no es para nosotros. Entonces, ya ni sé dónde voy. Jesús comienza a hablar de algo totalmente diferente, de un sistema de conducta totalmente diferente. Él nos empieza a mostrar una moralidad diferente a la que ellos venían practicando. Y si a algunos les quedaron dudas, yo de verdad los animo. Si no me creen, no me tienen que creer, vayan, y esto es la idea, es que vayan a sus Biblias y revisen esto. De hecho, esa es la idea. No me crean a mí, vayan y revisen, busquen, entiendan, porque esto les va a traer mucha sabiduría, pero también mucha libertad. Les decía que Jesús empezó a hablar y su mensaje era a todos los excluidos de la moralidad vertical. Empezó a hablar con ellos, a juntarse, hablaba. Y como diciéndole, mire, a todos los que fallaron en la moralidad vertical, vengan para acá.
vengan para acá que les voy a mostrar algo diferente. Y los fariseos se empezaron a volver locos, así que los fariseos constantemente estaban tratando de hacerle preguntas capciosas a Jesús para poder pillarlo en algo, sacarle algo, a ver si Jesús hacía alguna trampa, etcétera, etcétera. Entonces trataban de hacer eso. Y un día le preguntaron a Jesús, mira Jesús, dime una cosa, mira, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esto está en Juan. ¿Cuál es el mandamiento más importante, Jesús? Esperando que Jesús diga algo que vaya en contra de su ley, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ok, amarás al Señor con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el mandamiento más importante. Entonces, bueno, sí. De los 10 mandamientos ese es el más importante. Pero antes que me hagan la segunda pregunta, me dice Jesús, estoy parafraseando, el segundo mandamiento es, el siguiente mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se quedan así como, ¿qué? O sea, antes que ustedes me pregunten, ¿cuál es el otro más importante? Les voy a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy interesante porque Jesús, eso es primera vez que se veía escrito en toda la gente que estaba enfocada en la ley, porque Jesús mezcló una parte de Deuteronomio con una parte de Levíticos y lo mezcla y lo pone en una sola frase y encima lo pone a un nivel de un mandamiento. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos quedan descolocados. Y les dice, no hay mandamiento mayor que estos dos. Y los vuelve locos de nuevo. Los vuelve locos. Y dice, ahí está resumida la ley y los profetas. En otras palabras, toda su ley, todo su antiguo pacto, todas las 613 leyes, todos los 10 mandamientos están resumidos en esos 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y los dejó así. Luego Jesús, ya a minutos de ser sacrificado, se junta con sus discípulos y le dice, hey, vamos muchachos, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué? Un nuevo mandamiento les doy. No, entonces yo creo que ellos se volvieron locos. Pero Jesús, acabas de resumir toda la ley y los profetas, todo el antiguo pacto en 2 mandamientos. Los judíos quedaron locos, nos quieren apedrear. Y ahora tú dices que tienen un nuevo mandamiento. Sí. Que se amen los unos a los otros. Ah, pero Jesús ya lo dijiste. Dijiste, lo amen los unos, juntaste Deuteronomio con Levítico. Jesús ya lo hiciste. Pero no como ustedes se aman. Porque ustedes se aman con rivalidad, con enojo. Ustedes aman de una manera diferente a como ama Dios. Ustedes se aman con rabia, con celos. Ustedes tienen un concepto de amor un tanto equivocado. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros. Y ese es el mandamiento de Jesús. Todos los mandamientos están resumidos en un solo mandamiento. Y esto, y las personas que hemos enseñado esto, hemos recibido críticas de parte de la gente que le gusta mezclar los pactos. Y una de las críticas que recibimos es, ustedes quieren desaparecer los 10 mandamientos para poder pecar tranquilos. No, porque los 10 mandamientos están metidos en esto. Pero ya no porque tenemos que cumplir un pacto de una ley que era temporal y que nos condenaba, sino que ahora lo cumplimos no por cumplir leyes, lo hacemos por amor y por gratitud. Nosotros ahora cumplimos toda esta ley, pero lo hacemos por amor. La condición es totalmente diferente. Ya nosotros ganamos, ya se nos dio lo más, por lo tanto ahora lo hacemos porque es nuestra manera de ser. Porque ese es el estilo que Jesús quiso poner en nosotros los cristianos. Y así es como vamos a funcionar ahora. Así que le habrá dicho a los discípulos, Pedro, ¿recuerdas cómo yo te he amado a ti? Y quizá Pedro, sí, Señor. Bueno, sanaste a mi suegra, pero ¿recuerdas cómo te he amado a ti? Sí. Bueno, así quiero que ames a los demás. Mateo, tú que eras un recaudador de impuestos. Mateo, nadie te quería. Eras peor que los pecadores. Nadie te quería, Mateo.
¿Recuerdas cómo yo te he amado a ti? Sí, Jesús. Quiero que así ames a la gente. Y así empezó quizás con cada uno de ellos. Mauricio, ¿te acuerdas el tipo de vida que tú tenías? Sí. Bueno, ahora yo quiero. ¿Te has dado cuenta cómo te amé sin juzgarte? Sí. ¿Cómo te perdoné sin juzgarte? Sí. Ahora quiero que tú trates a la gente así. Entonces este mandamiento es maravilloso, pero es más demandante, porque lo tenemos que aplicar a cada rato. Porque el otro mandamiento, la moralidad vertical, ¿cómo sé si estoy bien con Dios? Entonces Dios dice, no, ahora ¿quieres moralidad horizontal? ¿Cómo te llevas con los demás? Estás bien conmigo. Si tú amas a mis discípulos, si tú amas a mis hijos, tú estás bien conmigo. Si no, no. ¿Por qué no miento? ¿Por qué es malo mentir? ¿Por qué es malo mentir? Porque hay un mandamiento que dice, no mentirás. Porque cuando miento, estoy poniéndome por encima de otra persona, faltando a esa persona, y estoy tratándola diferente a como Jesús la trató a esa persona y como me trató a mí. Así que, ¿por qué mentir es pecado? Porque es diferente a como Jesús lo trató. ¿Se dan cuenta que se aplica en todo? ¿Por qué la infidelidad está mal? ¿Por qué robar está mal? ¿Por qué matar está mal? Todas las llevas a la ley de Cristo, por eso Pablo le llamó la ley de Cristo. Si las llevas a la ley de Cristo, y todos fallamos. Pero lo podemos hacer. Tenemos esperanza porque eso sí lo podemos cumplir. Pero es mucho más demandante. Mira qué fácil es entenderlo. No tienes que aprenderte las 613 leyes. No te sabes ni los 10 mandamientos. ¿Para qué estamos con cosas? Pero tienes que aprenderte un solo mandamiento. Amar a los demás como Jesús te amó a ti. Tratar a los demás como Jesús lo trataría. La buena pregunta ahí es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una pregunta muy sabia. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y ahí es como que nos frenamos. Ay, de verdad. Bueno, eso es la ley de Cristo. Mucho más demandante, pero muy fácil de entenderla. Buenísimo. Entonces, es necesario, y esto nos muestra reconocer al tóxico. Y el tóxico como somos cada uno de nosotros que hemos mezclado los pactos. Vamos, estos manipuladores. Tú no puedes manipular a una persona con la ley de Cristo. Pero qué fácil es manipular a una persona nombrándole las leyes del Antiguo Testamento. Malaquías dijo que si no dabas en la iglesia, eras un ladrón. Y nadie quiere sentirse un ladrón. Así que, ¿cuánta gente diezma porque no quiere ser ladrón? No porque ama la obra, no porque está agradecido de todo lo que Dios le ha dado, sino que lo hacen porque no quieren ser ladrones. Porque muchos pastores se han parado enfrente y han tratado a la gente de ladrones, porque le robaron en sus diezmos. Y en el contexto, el diezmo en esos tiempos era un impuesto. No era una obligación como impuesto, pero no es una obligación para el cristianismo. La mezcla de pactos hace que agarremos un poquito del diezmo. Si quieres aplicar toda la ley, dijo Pablo, si quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla toda. Así que si tu hijo miente, tienes que mandarlo a un lugar para que lo apedreen y lo maten. Dice Deuteronomio, revísanlo. ¿Quieres aplicar toda la ley? Entonces aplícala con tu hijo. Ay, no, entonces quieres aplicar lo que te conviene. ¿Cómo un pastor se para enfrente a manipular a las personas con la ley de Cristo? Muy difícil. Pero con las 613 leyes, con el antiguo pacto, y todas las manipulaciones que tú ves, y todas las cosas que la gente resiste de la iglesia, vienen del antiguo pacto, la mayoría de las cosas. Mezclas y mezclas y mezclas. Incluso la liturgia, la manera como se comportan. Y lo vemos en iglesias evangélicas, iglesias católicas y un montón de cosas, mezclando los pactos. Y esto lo único que ha traído es daño a la iglesia. Por eso debemos estar claros. Mira lo que dice Juan. El que afirma estar en luz
pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Volviendo a la ley de Cristo todo el tiempo. Si tú crees que estás en luz porque estás en una moralidad vertical, pero tienes problemas con tu hermano, con tu semejante, con las personas, entonces todavía siguen en la oscuridad. Eso es lo que está diciendo. No se les vaya a olvidar esto. Y esto fue uno de los últimos versículos que se escribieron del Nuevo Testamento. Si Juan ya viejito, trayendo los consejos de nuevo. No se les vaya a olvidar esto, por favor. Porque va a ser cosas que se van a poner a mezclar. Entonces, moralidad vertical es cómo voy con Dios. Moralidad horizontal es cómo voy con los demás. Si yo me llevo bien con los demás, voy a estar bien con Dios. Si no tenemos cuidado, si no somos intencionales, estaremos orientando a las personas a apaciguar a un Dios invisible en vez de amar a las personas visibles. De eso se trata el cristianismo. ¿Queremos llevarnos bien con Dios? Ama a mi gente, ama a mis hijos. Pero es que ama al prójimo, es que el prójimo no ayuda. Hay que escribir algo así, el prójimo no ayuda mucho. No está colaborando el prójimo. Pero es así, de eso se trata. Es mucho más simple entenderlo, pero es mucho más demandante aplicarlo. Así que no es que Jesús nos la puso fácil. No, nos puso fácil porque ahora tenemos una eternidad, gracias a Dios. Pero está difícil. Así que, para ir cerrando. Ellas son mis hijas, Natalie y Daniela. Natalie va a cumplir 9, Daniela tiene 5 años. Quiero ponerle este ejemplo acá. Si tú te quieres llevar bien conmigo, pero maltratas a una de mis hijas, no cuentes conmigo. Si quieres ser mi amigo, pero tratas mal a una de mis hijas, no seas mi amigo. Si quieres que tengamos una amistad profunda, pero tú odias a una de mis hijas, no me pidas ser mi amigo. No te vas a llevar bien conmigo. En el contexto de Dios. Si tú tratas mal a mis hijos, no leas mi palabra. Si tú tratas mal a mis hijos, no vayas a la iglesia. Si tú tratas mal a mis hijos, no des tus diezmos y tu dinero. No me impresionas, no me interesa. Si tú tratas mal a mis hijos, no te estás ganando mi corazón. No me impresionas a mí, te dice Dios. Pero si tú amas a mis hijos, cuenta conmigo. Así no me conozcas, así no me ames, cuenta con mi amor incondicional. Pero ama a mis hijos. Lo único que te mando es que ames a mis hijos. Y así cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos entender. Y los que somos padres ni hablar. Nadie que quiera llevarse bien con mis hijos se lleve mal con mis hijos, pretenda tener una buena amistad conmigo. Muy difícil, porque cuando nos tocan a los hijos, es difícil, ¿no? Sacamos las garras, ¿no? Lo mismo Dios. Dios te está diciendo, vamos. Todo esto, deja de tratar de llevarte bien conmigo, que no me ves. Te mando a que te lleves bien con los que sí ves. ¿Quieres amarme y honrarme? Honra a mis hijos. Así como Jesús vino al mundo para hacerlo por cada uno de nosotros. De esa forma demostraremos que somos discípulos, cuando nos amamos los unos a los otros. Todo el Nuevo Testamento tiene que ver con eso. El antiguo pacto no está mal, pero no es para nosotros. Tenemos un nuevo pacto, aunque tiene 2000 años, pero es mejor. Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra moralidad y nuestra conducta. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haber establecido un nuevo pacto para nosotros, porque el antiguo no lo íbamos a poder cumplir, Señor. Nadie lo pudo cumplir, solo Jesús. Y lo hizo, Señor, para que nosotros ahora vivamos en un nuevo pacto. Señor, yo te pido
por nosotros para que aprendamos a cumplir ese nuevo mandamiento. Amar a las personas, amarte a ti amando a otros, Señor. No es fácil, Señor. Es muy difícil. Es fácil entenderlo, pero es muy difícil aplicarlo día a día, Señor. Pero confiamos que por medio de tu Espíritu en nosotros podamos ser conscientes e intencionales en aplicarlos día a día y dejar de tratar de impresionarte a ti. La única forma de impresionarte a ti es con nuestra fe y de la manera como amamos a tus hijos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.